7:33 en la mañana. Qué bueno que tenemos esta mañana a esta gran mujer, a Nora Enríquez. Buenos días. Muy buenos días y buenos días, Puerto Rico. Eso es. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Pues me siento muy bien, con muchas expectativas y deseos, ¿verdad?, de seguir sirviendo, porque aún antes de llegar a Washington, que con el favor de Dios vamos a representar a Puerto Rico desde esa silla y a servirle al pueblo, no es menos cierto que he tenido esta oportunidad de abrir de alguna manera una discusión diferente en cuanto a la evaluación de los candidatos y redirigir lo que debe ser los criterios que tiene que tener presente cada elector al momento de elegir las personas a los puestos de gobierno. Así que realmente eso me tiene de alguna manera entusiasmada, porque pienso que Puerto Rico está entendiendo la importancia del voto y que de verdad el voto le puede empezar a hacer justicia a todo Puerto Rico, no a un sector en particular, sino a todos por igual, y eso es demasiado importante. Ada, luego del debate, el hecho de que tantas personalidades del país, de la política, de la prensa, del mundo del análisis político, hayas reconocido lo bien que lo hiciste en el debate, la más articulada, la que mejor proyección tuvo, la que mejor presentó ideas, la que mostró que tiene conocimiento del trabajo que pretende realizar. Realmente pues es impresionante, primero porque Proyecto Dignidad es un partido demasiado joven, segundo porque siempre se subestima lo que un partido conservador como Dignidad pueda proponer. Hay una premisa de que el cristiano es más, tal vez para algunos de ese mundo, un poco más fanático, un poco más metido solamente en la parte esta de las ideas religiosas, y ellos tuvieron que reconocer que no, que el desempeño tuyo esa noche realmente era digno de la silla que tú pretendes ocupar. ¿Cómo te ha hecho sentir tanto comentario de, ¿verdad?, de la prensa, del mundo político, vuelvo y repito, y del mundo del análisis? ¿Cómo te ha hecho sentir? Sí, tengo que, ¿verdad?, que ser transparente. Han sido tantos comentarios que no he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de conocer la mayoría, y ayer, por ejemplo, tuve 9 entrevistas, así que no he tenido esa oportunidad. Desde el debate no has descansado. Sin embargo, cuando comentas eso, veo que hay una oportunidad que se nos ha abierto a entender que un partido conservador no es un partido religioso. Exacto. ¿Verdad? Escuchando la premisa sobre la que me haces la pregunta, y que distinto a Puerto Rico, cuando nosotros miramos la política en Estados Unidos y hablamos del partido conservador, que sería el republicano, hablando de lo que, ¿verdad?, son esos fundamentos, están precisamente dirigidos a desarrollar la economía, a preservar la familia, a reducir los impuestos, y entonces creo que le dio esa posibilidad a las personas de examinar ahora Proyecto Dignidad desde otra óptica y decir, pero espérate una cosa, ellos están presentando algo distinto, porque si esta persona está tan completa y está tan orientada sobre lo que es la función, quizás no es lo que nosotros estamos escuchando o lo que de alguna manera se ha sobreenfatizado con relación a nosotros, ¿verdad?, que pueden ser nuestros principios y definitivamente los tenemos, pero nosotros también somos profesionales, entendemos que somos, ¿verdad?, personas integradas a un sistema donde trabajamos en distintas facetas. Así que eso es bien importante. Que ha sido sorpresa, no debería ser sorpresa, es parte de lo que se requiere para ocupar posiciones. Y quiero decir esto porque para muchas personas, cuando se eligen las personas que van a correr en las candidaturas dentro de los partidos, quizás es quien es el más popular entre la gente, etcétera. Sin embargo, en Proyecto Dignidad lo que se hizo fue una evaluación completa, no solamente de las calificaciones que podíamos tener o la preparación, sino aún, ¿verdad?, en términos de herramientas de personalidad, resolución de conflictos, etcétera. Y quiero aprovechar esta oportunidad porque sé que hay muchos comentarios de que a raíz de este debate que yo debí ser la persona para la gobernación, y quiero aclarar esto porque muchos han dicho que
a mí me eligieron entonces para correr a la candidatura de la comisaría de Washington, porque César es varón. Y yo quiero que usted entienda, no solamente que eso no fue así, sino que cuando uno mira la silla de Washington es una silla bien compleja. Ujú. Si vas a hacer el trabajo que se requiere, que me parece que hasta ahora no se ha utilizado esa oportunidad que tenemos al máximo. Y eso es lo que yo pretendo hacer. Pero si la oportunidad se diera 2024 para correr por la gobernación, Dignidad lo haría. Si en ese momento se me requiere, definitivamente yo voy a estar dispuesta a servir donde sea mejor para el pueblo. Bien. Ada, quiero hacerte una pregunta en términos de que mucha de la gente de nuestro lado también ha tenido que ir convenciéndose poco a poco, porque no pensaban, cuando digo de nuestro lado me refiero a que tenemos principios, valores, que no nos avergonzamos de decir que somos creyentes. Pensaban que tenían que estar atados siempre a los partidos tradicionales, porque de nuestras filas no había gente necesariamente capacitada para hacer un buen trabajo político. Siempre yo escuché el comentario, deja que la prensa les caiga encima, los van a esbaratar, los van a humillar, vamos a lucir mal. Ha sido exactamente todo lo contrario. Así. Esta premisa de mucha gente de nuestras filas que se está desmoronando aceleradamente, ¿tienes algún comentario? Pues mira, sí, yo me reconcilié con el Señor en el 2013 y ya en ese momento era abogada. Así que de las primeras cosas que hice fue estudiarme la Biblia en distintas versiones para tener todo el no todo el consejo, porque eso es después que uno lo adquiere, ¿verdad? Ya uno madurando, ¿sabe? Esto de todo el consejo de Dios, pero sí quería ver cuáles eran esas bases, esos principios, ¿verdad? Generales, porque eso es lo que hace un abogado. Así que cuando me topo con toda la Biblia, digo, espérate una cosa, lo que es las leyes, los principios y el orden, pues nuestra base es esta, es la misma, ¿verdad? Uno la traduce. Cuando veo las gestas, digo, esto realmente es más bien un libro de gobernanza, ¿ves? Que un libro espiritual, y espérese, no me vaya a tirar con piedras, ¿verdad? Ahora, lo que me refiero es que nosotros hacemos un sobreénfasis en la fe, pero cuando tú miras, por ejemplo, los versículos, la mayor cantidad de versículos son de administración, de finanzas, no son de fe, como nosotros hacemos. Así que ese sobreénfasis no le hace... no, de verdad que no le hace justicia Al propio libro. A mi libro favorito, ¿verdad? Exacto. Entonces, por eso es que se convirtió también en mi libro favorito, porque vi tantas posibilidades de poderlo utilizar en la vida diaria. Es un libro práctico, de verdad. Es un libro de sabiduría como ningún otro. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando también me acerco, porque tú sabes que soy pastora, y entonces cuando voy, obviamente con estos principios, veo que dentro de mis compañeros, ¿verdad? Había como esta aversión a hablar de gobierno, y cuando tú tienes Génesis 1:27 que le dicen, crean el hombre y la mujer, y le dicen, creced y fructificaos y gobiernen la tierra. O sea que la familia es un invento de Dios, bueno, porque para empezar, el hombre no sabía que le iban a hacer una mujer, así que eso no fue invento de él. Y después, ya el Señor cuando está diciendo, esta gente se va a multiplicar, van a tener que establecer ley y orden, porque ellos no van a tener la capacidad de interaccionar, ¿verdad? De interactuar con gente de tanto número. Habla de gobierno, pero nosotros de alguna manera separamos eso. Pero es un fenómeno aún más interesante en nuestro caso, porque aunque decimos, ok, o se desea dentro de la iglesia, no tienes que ser activo en el gobierno. Sin embargo, se identificaban con un color u otro, y entonces el día de las elecciones, no importando quién, por el ideal del estatus político, entonces se iba allá a votar. Y entonces hay un desfase porque te falta información. No fuiste partícipe de evaluar estos candidatos, que si te vas a Éxodo 18:21, cuando Jetro le dice a Moisés, mira, tú te vas a matar si tú sigues gobernando solo, escoge personas de virtud, no dados a la avaricia, temerosos de Dios y que quieran de verdad servir. 4 criterios que si nosotros lo hubiéramos usado a través de estos años estaríamos en otra posición. Así que cuando nosotros llegamos, me refiero ahora a Proyecto Dignidad, de momento lo primero que dicen es, ustedes no van a poder con este aparato, ¿verdad? El aparato del bipartidismo, realmente no van a llegar. Y yo siempre dije, porque conozco mi libro favorito, yo dije, si Dios está en esto,
definitivamente vamos a ser certificados. Y lo próximo es, si él está en esto, vamos a poder empezar a desatar una reforma para la sana gobernanza. Que yo no estoy diciendo aquí que el señor estableció Proyecto Dignidad ahora para que todo el mundo se meta ahí. No estoy, fíjese, estoy hablando de una reforma que ya comenzó y que es demasiado importante que usted entienda el tiempo que nosotros estamos viviendo para ejercer este voto de una manera responsable y consciente. De manera que de verdad el voto cuente. Han hablado de que votarías tu voto si votas conforme a tus valores. Pero ¿cómo es posible que usted piense de esa manera? ¿Y a quién se lo va a dar? A las personas que van a tomar decisiones precisamente en contra suya, esas personas que le meten la mano en el bolsillo, porque eso es así, antes de tu cobrar ya te sacaron los impuestos, tú ni te enteras para dónde, ve lo mal que lo usan, que le restan al presupuesto de tu familia, y a eso, por eso tú vas a votar. No, wake up people. Adanora, desde su perspectiva, la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos en este momento es como que de primos, de amigos, de vecinos, de empleados, jefes. ¿Cómo describe la relación entre Puerto Rico y precisamente el Congreso y los Estados Unidos? Mira, yo pienso que realmente no está muy definida. Bien. ¿Verdad? Cuando me dices que pueda categorizarla de esa manera, sí te puedo hablar de la impresión que han ocasionado las personas que han estado en la comisaría residente, ¿verdad? Y es esta impresión de que el puertorriqueño es totalmente codependiente de los Estados Unidos, y si no fuera así, no podemos evolucionar. Y espere tranquilo, si se está bebiendo el café, no quiero que se ahogue, no estoy hablando de independencia, ¿verdad? No estoy hablando de eso, estoy hablando de las capacidades que nosotros tenemos como pueblo para aportar. Cuando piensas que en Puerto Rico el 25% del personal de la NASA sale de Puerto Rico, de esta isla que es 100 por 35, de un sistema universitario público, que decimos que tenemos que recortarlo, pues tú te das cuenta que no es cónsono la calidad del puertorriqueño y sus capacidades con la identidad que se presenta en Washington. Y esa es una de las cosas que a mí me gustaría cambiar, porque yo pienso que ya estamos en un tiempo de colaboración, y me gusta, ¿verdad?, hacer énfasis en esa palabra, porque nosotros tenemos algo que aportar que necesitan. Por ejemplo, en el caso de las farmacéuticas, si Trump revalida y verdaderamente quiere hacer de América, ¿verdad?, una nación grande, tiene que contar con los puertorriqueños, y no es prepotencia, es que realmente quienes son los mejor para la industria de la farmacia en el territorio americano somos los puertorriqueños. ¿Cómo es posible que no nos hayamos sentado a decir, yo tengo lo mejor, vamos a ver cómo nosotros hacemos esto de tal manera que los dos ganemos y podamos crecer y aseguremos a nuestra nación, aseguremos a nuestra gente? Y entonces estar pensando de continuo en que tengo que rogar para que llegue aquí, que en el 1976 teníamos otra época histórica, todavía no nos habíamos desarrollado, no estaba establecida la pericia. ¿Cómo es que ese activo que yo tengo lo voy a echar a un lado? Entonces es importante en este tiempo podernos sentar a edificar y clarificar quién es el puertorriqueño. Entonces, por otro lado, tenemos más puertorriqueños en Estados Unidos que acá, también ocupando posiciones bien importantes. ¿Cómo es que nosotros no hemos hecho alianza con nuestros hermanos puertorriqueños para que sus representantes también empiecen a hablar y podamos resolver esto? Para mí es una de las cosas que más me indigna. Yo digo, ¿sabes cómo es posible que tú sigas diciendo que nosotros, ¿verdad?, no tenemos la capacidad de administrar? Claro, tenemos unos políticos que no han hecho lo que se debe, pero eso no es lo que nosotros vemos en la gente que tiene sus pequeñas, medianas empresas, que de verdad, y aún los que han seguido evolucionando, que todos los días se levantan bien temprano a trabajar. Yo me he topado, y esto se los quiero compartir, con personas ya de 80 años en adelante que me han dicho con lágrimas en sus ojos, en este momento es tan importante poder hacer una diferencia, porque si no, les vamos a dejar un Puerto Rico empobrecido que ellos conocieron. Estoy hablando de 80, sí, de 80 años, y dice, y eso no puede ser, necesitamos hacer algo distinto. Y es este sentir de que después de haber avanzado tanto y que ellos hicieron con tan poco tanto, nosotros, esta generación que estamos ahora en nuestra mayoría de edad, no sepamos cómo capitalizar lo que tenemos en la mano. ¿Ves? Entonces, esa es mi incomodidad con relación a eso, porque esa definición
no se ha dado teniendo una gran oportunidad y yo creo que fallaron y han fallado en considerar la historia de los Estados Unidos, porque no nos hemos sentado, en vez de estar invocando solamente el lado de acá, bueno, quizás porque yo soy mediadora, pues miro también el otro lado. Eso también tiene que ver con la manera en que uno se acerca a los asuntos. Y yo digo, pero si nosotros tenemos algo igual, y es que ellos en un momento dado entendieron que era colonia. Y lo primero que hicieron fue hablar de cómo podían resolver eso ¿verdad? Con el gobierno, que era el que estaba sobre ellos, porque no podemos invocar esa historia de ellos para sentarnos a hablar de una manera seria sobre la condición nuestra. Yo quisiera en 2 minutitos darle la oportunidad a los oyentes que te den un saludo, porque las estaciones de radio pues siempre entrevistan a los candidatos, pero tener la oportunidad de una reacción de los oyentes pues no se provee. Yo quisiera darte esa oportunidad. Ay, ponte los audífonos para que escuchen las llamadas. Y vamos al público para que le dé un saludito a Adanora esta mañana. Qué chévere. 787-993-9700 está disponible para que la saluden. 787-993-9700. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días, Dios me los bendiga a todos. Y adelante, sigamos con el Señor. Es la única alternativa. Cuídense. Amén. Amén. Ay, qué linda. Ella no nos dijo el nombre, pero uno puede... percibir, sentir la emoción y pienso que es una persona mayor de edad, sí. Y que pudo entender lo que yo estaba comentando hace unos minutos atrás, y es ese sentido de darle para adelante, darle con todo, porque se nos va la vida. Una de las cosas que tienen las personas mayores es sabiduría, porque ya han vivido, y entonces es el saber, si no hacen algo ahora, esto va a ser terrible y no queremos que eso ocurra. Así que te bendecimos, amada, un abrazo desde acá. Adelante, buen día. Buenos días. Sí, estás con Adanora, adelante. Yo soy su primera oveja. Vanessa Vázquez Paredes. Vani, ella es policía y sí, es mi primera oveja. Vanessa, te voy a tirar al medio. Todavía estamos esperando que retornes a Redil. Tú sabías que te iba a decir eso, pero sabes que te amamos mucho. Yo también los amo y para adelante y todo va a estar bien. Qué bueno. Gracias por estar acá. Adelante, Ruta, buen día. Gracias, Dios les bendiga a todos. Siempre oigo el programa yendo para el trabajo. Bendiciones a ustedes en Radio Vida y a la dama que está saliendo por nosotros en la área política. Que siempre mantengan a nosotros como una fuerza que la esté ayudando, apoyando con el voto y recordándole al pueblo en general de que nosotros vivimos por unos modales y esos modales no necesariamente tienen que ver directamente con la religión, sino que con unos principios que tienen que defenderse. Claro que sí, claro que sí. Gracias, papá, Dios te cuide. Cuadro lleno, adelante en Ruta, buen día. Buenos días, mi nombre es Pedro Rivera, soy estadista y voy a votar por Proyecto Dignidad. Y los empresarios estamos con Proyecto Dignidad. Wow. Qué bien. Qué bien, muchas bendiciones. Y al primero al que nos llamó antes de Don Pedro, I hear you, my brother. I know what you mean. Sí, puedo entenderte perfecto. Gracias por ese apoyo, Pedro, de verdad. Lo apreciamos y lo valoramos. Adelante, buen día. Sí, muy buenos días. Dios les bendiga a todos. Saludos. Le habla el pastor Carlos Linares. Quiero de verdad felicitar a Ada. Ciertamente me sentí sumamente orgulloso de su exponencia en el debate. Usted habló con el corazón, usted habló con la razón, usted habló con la fe, y me siento así sumamente, ¿verdad? Este servidor está dando fuertemente en las redes para que podamos tener más votos, ganando cada vez más personas para que puedan votar por nuestros valores, para que podamos dejarle a nuestros niños, a nuestros hijos, un Puerto Rico digno. Así que una gran ola turquesa se levanta a favor de todo Puerto Rico. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Bendiciones. Adanora recibiendo el cariño y el afecto del pueblo esta mañanita. Vamos a más. Seguro, adelante, buen día. Hola, buenos días. Mi nombre es Betty, de Guayanilla. Conozco muy bien a Ada. La conocí en los momentos de cuando... Y estoy orgullosa y feliz, y definitivamente Dios está en el asunto.
y cada vez que la veo exponer, yo digo, wow, verdaderamente Dios está. La amamos y sabemos que va a cumplir una función primero directamente desde el mismo cielo. Así que hacia adelante, una de mis pastoras favoritas. Y ahora, como próximamente representando a Puerto Rico, abrazotes de lo alto. Dios te bendiga. Gracias, Betty. Wow. Tenemos ese cuadro telefónico lleno, Ada. El tiempo se nos va a las millas. Ya mismito viene el segmento de Angie González, la psicóloga, ¿verdad? Que se acerca por ahí. ¿Algún comentario final para los oyentes? Tenemos el cuadro lleno. Disculpen a todos los que están llamando, que quieren salir al aire y saludarle y decir algún comentario, pero aquí el tiempo nos corre. Ada. Gracias, de verdad, gracias por su cariño, pero el cariño se tiene que convertir en acción, así que este 3 de noviembre tienes que salir a votar por Proyecto Dignidad Íntegro. Vamos a cambiar el rumbo de Puerto Rico y vamos a asegurarnos de poder restaurar nuestra isla, no solamente para los agentes de valores, sino para preservar a toda nuestra gente en Puerto Rico. Así que gracias, mi gente, por compartir este espacio conmigo. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Fernán, por estar aquí y que tengan un bendecido día. Eso es. Mi voto está contigo, Ada. Más vale. Son dos. Ay, qué bueno. Qué bueno. 6:54 de la mañana. Buenos días, Puerto Rico. Angie González, lo próximo.